Ahora vamos a analizar cómo funcionaría la derivada o la regla de la cadena cuando nosotros tenemos funciones de más de una variable. En el caso anterior todo dependía de t, pero supongamos nosotros que tenemos w y w es función de x, y y z, por ejemplo. Y a la vez x es función de dos variables. Pongamos acá que x es función de u y v. Y también es función de u y v. Y z también es función de u y v. Y entonces, si nosotros queremos calcular del w del u, porque al final w va a depender enteramente del valor de u y del valor de b. Entonces, si queremos calcular del w del u, lo que vamos a hacer es calcular del w del x por del x del u, más del w del y por del y del u, más del w del z por del z del u. Y entonces, como ustedes se pueden imaginar, si nosotros queremos calcular del w del v, entonces nosotros calcularíamos del w del x por del x del v, del w del y por del y del v, más del w del z por del z del v. Y entonces esta sería nuestra forma particular. Tomemos en cuenta también que podría suceder que sea función únicamente de dos variables, ¿verdad? Es decir, que w sea función de x y de y nada más, que x sea función de u y de v, por ejemplo, y que y sea función también de u y de v. Entonces, si nosotros deseamos calcular la derivada parcial de del w respecto de u, nosotros calcularíamos del w del x por del x del u, del w del y por del y del u. Y entonces simplemente ha desaparecido la variable z, ¿verdad? En algunos de estos casos se ha visto que es útil hacer algunos pequeños diagramas donde nosotros ponemos acá pues w, y entonces sabemos que w es función de x, de y de z, y que x, y z son funciones de u, ¿así? Entonces este diagrama que está acá es el que utilizamos para recordar cuál sería la forma de esta derivada parcial, ¿verdad? Del w del x del u, del w del y del u, del w del z del u. De alguna forma estos pueden relacionarse a diagramas que nos recuerdan al producto matricial, el cual ustedes pueden ver que aparece acá, que aparece una forma que tiene forma de matriz, porque si vemos acá tenemos una columna, vean, acá tenemos otra, acá tenemos otra. Entonces esto puede relacionarse fácilmente con un producto de matrices.